Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, prepárense porque lo que vamos a comentar hoy es de otro nivel. ¿Habéis sentido alguna vez esa electricidad que traspasa la pantalla cuando un actor no está simplemente actuando, sino viviendo el momento? Pues exactamente eso es lo que ocurrió el pasado miércoles y las redes sociales no han dejado de arder desde entonces. Si sois fans de las series turcas, y sé que lo sois, sabéis perfectamente de qué estoy hablando. Eşref Rüya volvió a las pantallas con un nuevo episodio que nos dejó a todos pegados al sofá, sin poder pestañear. Como era de esperar, los índices de audiencia se dispararon, demostrando una vez más que la dupla formada por Demet Özdemir y Atay Ulusoy no es solo dinamita, es una explosión nuclear en el mundo del entretenimiento. Pero hoy no estamos aquí para hablar de números fríos ni de rankings, aunque sean excelentes. Hoy estamos aquí para hablar de coraje, de profesionalismo y de una mujer que ha decidido callar bocas, no con palabras, sino con pura acción y entrega física. Hablemos claro, en la industria del cine y la televisión, especialmente cuando se trata de grandes producciones, es muy común, diría que es la norma, proteger a las estrellas. Un rasguño en la cara del protagonista puede costar millones en retrasos de producción. Por eso existen los dobles de riesgo, esos héroes anónimos que saltan, corren y se golpean. Pero, ¿qué pasa cuando la protagonista mira al director, mira al doble preparado en el set y dice, no, esto lo hago yo? Eso es exactamente lo que hizo nuestra querida Demet Özdemir en el último capítulo. Hubo una escena en particular, esa secuencia de escape trepidante que nos tuvo con el corazón en la boca, donde la tensión era palpable. Muchos pensaron, ¡guau, qué buena edición! Pero la realidad detrás de cámaras es mucho más impresionante. Todo comenzó con un tuit revelador que encendió la mecha de la admiración masiva. Resulta que, aunque la doble estaba allí, lista y vestida igual que el personaje de Nisan, Demet insistió en rodar ella misma la escena de la huida. Y no fue un rodaje suave. La actriz terminó con el cuerpo lleno de moratones, con marcas físicas reales del esfuerzo, pero con la satisfacción de haber entregado una interpretación cruda y auténtica. La reacción de los fans no se hizo esperar y, sinceramente, es conmovedor ver cómo el público valora este tipo de sacrificios. No es solo hacer el trabajo, es poner el alma y el cuerpo en la línea de fuego. Las plataformas sociales se inundaron de mensajes de apoyo y asombro. Un seguidor lo resumió perfectamente diciendo que el desempeño de Demet en este episodio fue un evento aparte. Verla correr, caerse y levantarse sabiendo que esos golpes eran reales nos hace respetarla aún más. Helal olsun, como dicen en Turquía, bravo por ella. Y es que este nivel de dedicación no es algo nuevo. Llevamos años viendo cómo cuida cada detalle de sus personajes, pero con Nisan en Eşref Rüya, parece haber desbloqueado un nuevo nivel de maestría. Es fascinante leer los comentarios de la gente, porque reflejan una verdad que a veces la industria olvida. Los espectadores no son tontos, notan la diferencia. Un fanático comentaba emocionado que ya no tiene palabras para describir a Demet, que agradece al cielo que la hayan elegido para el papel de Nisan porque, sinceramente, nadie más podría haberle dado esa vida, esa fuerza. Es como si el personaje hubiera sido escrito en las estrellas exclusivamente para ella. Y tienen razón, hay una simbiosis entre actriz y personaje que es difícil de replicar. Otro comentario que me llamó mucho la atención, y con el que estoy totalmente de acuerdo, decía que nunca nos sorprende su amor por el trabajo, porque su talento está en otra dimensión, en un nivel superior. No es solo una cara bonita, es una bestia interpretativa que se transforma. Lo que más me gusta de todo este revuelo es cómo la comunidad destaca su profesionalismo. La llaman nuestra joya preciosa,
y es que realmente es un tesoro nacional para Turquía y para todos sus fans internacionales. Ver a una mujer tan valiente, que toma el principio de hacer su trabajo lo mejor posible como una ley de vida, es inspirador. Hubo quien dijo que es una mujer valiente que hace justicia a la actuación y que se siente orgulloso de ella. Y aquí entramos en un terreno un poco más polémico pero necesario: los premios. ¿Quién merece el premio a la mejor actriz del año si no es ella? Hay un sentimiento generalizado de que a veces su talento es ignorado o incluso desperdiciado por la crítica tradicional en su propio país, mientras que el público, que es el juez supremo, la adora incondicionalmente. Es impresionante ver cómo la disciplina, el sacrificio y el respeto por el arte de actuar pueden generar una ola de amor tan grande. Como decía otro usuario en redes, Demet vive y hace vivir cada personaje, cada escena. No actúa, se convierte. Y cuando ves esos moratones, cuando sabes que el sudor y el cansancio en su rostro son reales, la conexión emocional que sientes con la historia se multiplica por 1000. Demet Özdemir ha demostrado, una vez más, que no está en la cima por casualidad ni por suerte. Está ahí porque trabaja más duro que nadie, porque no tiene miedo a ensuciarse las manos o a golpearse las piernas, para que nosotros, al otro lado de la pantalla, sintamos algo real. Eso, amigos míos, es lo que separa a las buenas actrices de las leyendas. Y Demet, sin duda, está escribiendo su propia leyenda con cada escena que rueda. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que los actores deberían arriesgarse tanto o deberían dejar esas escenas a los dobles? Yo creo que esta valentía es lo que le da el alma a Eşref Rüya. Además, esta entrega total eleva la energía de todo el elenco. Cuando tu compañera se deja la piel, literalmente, el listón sube para todos, y eso se nota en la brutal química que tiene con Atay. No estamos ante una serie cualquiera, estamos ante una producción que se alimenta de verdad y riesgo. Si Demet está dispuesta a llegar a estos límites físicos ahora, no quiero ni imaginar lo que nos tienen preparado para el gran final de temporada. Sinceramente, ver su evolución desde la comedia romántica hasta convertirse en esta heroína de acción y drama es un regalo para los fans. Preparad las palomitas y quizás alguna tira, porque tengo la sensación de que las emociones fuertes en Eşref Rüya solo acaban de empezar y Demet no tiene frenos. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.